Hola, buenos días compañeros. Nosotros somos el equipo 5 y vamos a presentarles el tema de angiogénesis, invasión y metástasis. Nuestra frase es de Platón y dice así: donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Bien, para comenzar, ¿qué es la angiogénesis? Bueno, esta va a ser la formación de nuevos vasos sanguíneos. Esta se va a convertir en un proceso patológico cuando ya se haya completado el crecimiento vascular, o sea que va a favorecer a la aparición de enfermedades neoplásicas y no neoplásicas. Ahora algo de historia. Dentro de los principales investigadores de la angiogénesis tenemos al doctor Judah Folkman. Él inició la técnica de desarrollar en vitro los tumores sólidos. Esto se presentó durante la década de los 60. Él presentó el método de implantación de células cancerosas en órganos aislados perfundidos. Y para el año de 1971 propuso la terapia con inhibidores del desarrollo vascular tumoral como un tratamiento antineoplásico. En el año de 1975, Folkman y su grupo de investigación llegaron a la conclusión de que el cuerpo humano era capaz de producir inhibidores de angiogénesis. Y para el año de 1984, purificaron lo que es el primer factor de crecimiento fibroblástico básico, BFGF. Después se identificó y también se purificó el factor de crecimiento endotelial vascular. Este es el BEGF. A partir de entonces se han purificado y descrito otros factores proangiogénicos. Y gracias a este último factor de crecimiento endotelial vascular se han preparado lo que son los primeros inhibidores de la vasculogénesis tumoral. Ahora sí, entrando al tema de la angiogénesis, tenemos varios mecanismos moleculares. El primero, bueno, es como tal la angiogénesis. Esta, bueno, es definida como la formación de vasos sanguíneos a partir del lecho vascular ya existente. Esto va a ser un proceso fisiológico que va a ocurrir ya sea en el endometrio, en el ciclo reproductivo de la mujer fértil, durante el crecimiento de una red capilar folicular y en la formación de la placenta y en la reparación de tejidos. Este proceso va a diferir dependiendo si es por un proceso fisiológico, como los que acabo de comentar, o debido a patologías, ya sea por inflamación o por el cáncer. La formación de vasos va a derivar en un proceso llamado intususcepción o de progenitores circulantes derivados de médula ósea, que son los que se muestran a continuación. Pero antes tenemos a lo que es la vasculogénesis. Esta va a ser la diferenciación in situ de células endoteliales a partir de precursores mesodérmicos y su organización en un plexo capilar primario. Este proceso va a ocurrir durante la tercera semana del desarrollo. Luego tenemos a las células endoteliales progenitoras circulantes. Estas van a derivar de la médula ósea y son las responsables de la angiogénesis tanto fisiológica como de la patológica. Y esto va a ser posible gracias a que estas células pueden migrar, proliferar y diferenciarse en células endoteliales maduras. Y finalmente tenemos a la intususcepción. Bueno, esto va a ser un mecanismo de remodelación del lecho vascular durante el desarrollo y en el recién nacido. Va a ser poco frecuente en el adulto. Esta intususcepción es un crecimiento de nuevos vasos mediante la división de otros ya existentes, en donde estos van a crecer dentro de sí mismos para tener una nueva vasculatura. Y todo esto ocurre mientras se mantiene lo que es la circulación intacta. Los nuevos vasos se extienden de una vasculatura preexistente a partir de la formación de brotes vasculares. Mediante la interacción de factores estimulantes, las células endoteliales adquieren la capacidad de invadir tejido mediante la formación de brotes angiogénicos compuestos de una célula líder y células tallo finales, orientadas hacia la fuente del estímulo. Posteriormente,
el lumen se forma y el brote se anastomosa con otro brote vascular y la circulación se establece. Una vez que la demanda de oxígeno se alcanza, el proceso cesa. Las nuevas formas vasculares se vuelven estables por la atracción de células de músculo liso de soporte y por el depósito de una membrana basal vascular. Los factores que estimulan la formación vascular van a ser los factores de crecimiento, que son los mayores estimulantes de la angiogénesis, y la participación de segundos mensajeros como para el control en la regulación negativa y positiva. El factor de crecimiento vascular endotelial son 5 tipos y uno de ellos es el factor de crecimiento placentario. Los ligandos del factor de crecimiento endotelial se unen a distintos patrones de receptores de tirosincinasa, que sería el 1, 2 y 3. El factor de crecimiento endotelial A con el receptor 2 son un prerequisito para el desarrollo y supervivencia de células endoteliales y la regulación de la permeabilidad vascular en el adulto. Durante la angiogénesis fisiológica y patológica, el receptor 2 es sobrerregulado y se expresa en altas concentraciones. El factor de crecimiento endotelial beta cumple un papel específico en la revascularización del miocardio isquémico. El factor de crecimiento placentario está implicado en la regulación de la angiogénesis patológica. El receptor 3 se expresa en las células punta de los brotes vasculares y cumple un papel importante dentro de la angiogénesis. El factor de crecimiento endotelial C y el receptor 3 están en relación con la inducción de la angiogénesis tumoral, así como la linfangiogénesis. Respecto al factor de crecimiento de fibroblastos, FGF, la familia abarca 18 proteínas. Estas cuentan con distintas características, incluyendo a ciertos tipos de factor de crecimiento de fibroblastos, la ausencia de una señal de secuencia típica para secretar proteínas. La unión del FGF cursa con alta afinidad a un proteoglucán de parinsulfato conocida como correceptor para los receptores de factor de crecimiento de fibroblastos. Existen 4 tipos que van del 1 al 4. Estos regulan la expresión de un amplio espectro de citocinas que pueden afectar la función vascular. La deficiencia del factor de crecimiento de fibroblastos 1 en células embrionarias provoca una exagerada tendencia a formar células endoteliales. Respecto al factor de crecimiento derivado de plaquetas, PDFG, son estructuralmente están relacionados con el factor de crecimiento endotelial, ocurren como una unión covalente homodímero o heterodímero. Existen 5 isoformas diméricas, que sería el A, B, C y D. Interactúan con 2 receptores de tirosincinasa estructuralmente relacionados, que sería el A y el beta, el alfa y el beta. Respecto a las angiopoietinas, o por su abreviación ANGS, se unen al receptor tirosincinasa conocido como TIE1 y TIE2, que se encuentran expresados en las células endoteliales, y en particular TIE2 se expresa en los pericitos tumorales. La señal ANG-TIE controla la maduración vascular durante la embriogénesis y la inactividad en el adulto. No se requieren para la diferenciación de las células endoteliales durante el desarrollo, pero la maduración de la vasculatura fracasa en ausencia de ANG1 o de TIE2. Algo importante es que el ANG2 se encuentra sobrerregulado en células endoteliales específicas de tumor. Es un biomarcador de progresión tumoral en diferentes tumores. Dentro de los factores proangiogénicos también son llamados clásicos. La angiogénesis es controlada por un balance entre moléculas con actividad positiva y negativa, lo que da lugar a la teoría del switch angiogénico, la cual depende del incremento en la producción de uno o más reguladores positivos de angiogénesis. La angiogénesis se caracteriza por la sobreproducción de factores proangiogénicos y por la regulación a la baja de factores inhibidores. Los nuevos vasos promueven crecimiento al llevar oxígeno y nutrientes, y las células endoteliales secretan factores de crecimiento para las células tumorales y proteínas que facilitan la invasión tumoral. Ahora les voy a hablar sobre algunos ejemplos de factores proangiogénicos. El primero de ellos es el factor de crecimiento endotelial vascular. El factor de crecimiento endotelial vascular, o sus siglas VEGF, es un factor angiogénico in vitro e in vivo
así como un mitógeno para las células endoteliales que afecta la permeabilidad vascular. Un mitógeno son los factores que actúan en el ciclo celular estimulando la división celular. Desempeña una función importante en el desarrollo de vasos sanguíneos, así como en la angiogénesis patológica. Por lo general se expresa cuando la angiogénesis es elevada y sus niveles son bajos cuando la angiogénesis está ausente. Las etapas sucesivas de la formación de los vasos sanguíneos podemos verlas en esta imagen. En el inciso A podemos ver células mesenquimáticas no diferenciadas. En el inciso B podemos ver una formación de los islotes sanguíneos y en el inciso C podemos ver capilares primitivos. Esto es importante ver por la diferenciación de las células mesenquimáticas en células primitivas y en células endoteliales. Ahora, el factor de crecimiento endotelial vascular es expresado por numerosas líneas celulares tumorales y los receptores se presentan solo en las capilares peritumorales y no en las células endoteliales distantes. El factor de crecimiento endotelial vascular incrementa la permeabilidad vascular y promueve la extravasación de proteínas plasmáticas y otras macromoléculas circulantes de la vasculatura tumoral, encaminando la formación de un gel de fibrina. En este esquema podemos ver el desarrollo vascular, en el cual se indican las células que se diferencian sucesivamente y las estructuras que forman. En la parte superior del esquema se puede ver que los procesos que culminan en la formación del plexo capilar primitivo son denominados vasculogénesis y angiogénesis son aquellos en los que se desarrollan los vasos definitivos. La secreción de factor de crecimiento endotelial vascular se estimula por la hipoxia. Las células dentro de esta expansión con frecuencia se vuelven hipóxicas debido al incremento en la distancia de la vasculatura cercana. La hipoxia además induce la expresión de los receptores vía factor 1 alfa inducible por hipoxia. Este concepto de angiogénesis mediada por factor de crecimiento endotelial vascular en respuesta a la hipoxia parece ser el mecanismo general que alberga el crecimiento de diversos tumores. Ahora pasemos al siguiente factor proangiogénico, que es el factor de crecimiento fibroblástico. La familia del factor de crecimiento fibroblástico, sus siglas FGF, incluye un largo grupo de casi 20 polipéptidos. Estos interactúan con los receptores tirosina sinasa FGF de alta afinidad. Estos recientes demuestran concentraciones elevadas de factor de crecimiento fibroblástico en muestras de orina de pacientes con una variedad de tumores sólidos, así como leucemias y linfomas. Esto se correlacionó de manera significativa con el estado y la extensión de las enfermedades. Asimismo, la capacidad del tumor, el estroma y las células endoteliales que expresan tanto factor de crecimiento fibroblástico 2 y sus receptores apuntan a funciones autocrinas y paracrinas en este factor de crecimiento que involucra tanto neoplasias sólidas como hematopoyéticas. Yo les voy a presentar acerca de los factores proangiogénicos no clásicos. Van a ser varias moléculas. La primera es la eritropoyetina. Esta tiene una función de estimular la proliferación y migración de células endoteliales maduras y también disminuye la tasa de apoptosis de las células endoteliales y los receptores. Puede estimular la angiogénesis in vitro a través de un mecanismo que incluye la endotelina 1. Como podemos ver en el mapa mental que está a un lado, presentan sus diferentes funciones en las que sobresale el incremento de la angiogénesis y el bloqueo de la apoptosis, que es lo que va a influir a la angiogénesis tumoral. La siguiente es la angiotensina, que se ha visto en experimentos que la angiotensina 2 tiene un efecto angiogénico in vitro que estimula el crecimiento de las células endoteliales por los receptores de la angiotensina 2 tipo 1. Como podemos ver en la imagen de un lado,
Es importante que sean en los receptores tipo 1, porque como podemos ver en los receptores tipo 2, es todo lo contrario que podría ayudar a la angiogénesis tumoral, que es la proapoptosis y el efecto antiproliferativo. Y no, es en el receptor tipo 1. Desempeña una importante función en la angiogénesis inducida por isquemia y también va a inducir la expresión del factor de crecimiento endotelial vascular en las células del músculo liso, que estimula la proliferación de las células endoteliales, así como la migración y la angiogénesis. El factor de crecimiento endotelial vascular va a estimular el crecimiento de vasos en la etapa embrionaria, pero ya en los adultos es también el crecimiento de los vasos que va a ser la angiogénesis. Las endotelinas. Bueno, las endotelinas es la tercera molécula que ayuda a la angiogénesis tumoral. Es parte de la familia de los péptidos hipertensivos y es secretada por las células endoteliales. En especial la endotelina 1, que se asocia con el factor de crecimiento endotelial vascular, va a demostrar una actividad proangiogénica en cultivos de ratones. También el factor de crecimiento endotelial vascular va a incrementar la expresión de la endotelina 1 en la forma secretada por las células endoteliales y a esta a su vez la endotelina 1 va a promover la producción del factor de crecimiento endotelial vascular por el factor inductor por hipoxia alfa. Podemos ver a un lado en el cuadro los receptores que se presentan en las células endoteliales y sus funciones, que va a ser, por ejemplo, en las células endoteliales, la vasodilatación a través de la producción del óxido nítrico y prostaciclina y el incremento de la expresión del gen de la endotelina 1. En las células del músculo liso, los receptores de endotelina van a hacer vasoconstricción y proliferación. Y en los fibroblastos cardíacos, la proliferación y fibrosis, y en los cardiomiocitos, la hipertrofia, inotropia positiva y cronotropia positiva también. La siguiente es la adrenomedulina, que es sintetizada en diferentes tejidos y órganos, incluyendo los vasos sanguíneos y el corazón. También posee un efecto proangiogénico en condiciones fisiológicas y patológicas. Aumenta el desarrollo de la vasculatura colateral después de la isquemia y va a regular la expresión del factor del crecimiento endotelial, tanto in vitro como in vivo. Se ha visto que los niveles de expresión altos de adrenomedulina se detectan en diversos tipos de células tumorales y la sobreexpresión de esta en los tumores se caracteriza por el incremento de la vasculatura. En el mapa mental que podemos ver a un lado, vemos las diferentes funciones de la adrenomedulina, donde sobresale la disminución de la endotelina 1 y los receptores de la angiotensina van a provocar un efecto positivo en la vasodilatación y la disminución de los ROS y aumento del óxido nítrico en las células endoteliales van a provocar un efecto negativo y por lo tanto una disfunción endotelial que va a llevar a la hipertensión. Eso es un ejemplo. La siguiente es una hormona, la hormona leptina, que se va a relacionar con la saciedad y la tasa de metabolismo y termogénesis. Las células endoteliales van a expresar receptores activos que van a mediar la proliferación inducida por leptina. También va a inducir esta la angiogénesis in vivo, en particular genera nuevos vasos fenestrados, lo cual va a tener un papel muy importante en la regulación de la fenestración vascular en el tejido adiposo y pues también va a tener un efecto angiostático antes que angiogénico. Bueno, vamos a ver diferentes vías de señalización de la angiogénesis tumoral. Bueno, vamos a ver que en esta vía va a haber 5 ligandos y 3 receptores. Es importante decir que esta vía es el mayor mediador para la formación de nuevos vasos sanguíneos en condiciones tanto fisiológicas como patológicas. Estos ligandos, dentro de cada uno de estos genes va a existir uniones alternativas que van a generar múltiples isoformas con una variedad de propiedades bioquímicas. Bueno, como podemos ver aquí, los ligandos van a ser homodímeros y van a tener, bueno, se van a unir a estos
3 receptores. Los receptores van a contar con una región transmembrana y una porción intracelular que contienen un dominio tirosina-sinasa. Como podemos ver en la tablita de a un lado, la expresión de los receptores, por ejemplo, el 1 y el 2, se van a expresar más en células del endotelio vascular. Vemos que el 1 es del sistema celular hematopoyético y el tipo 2 del endotelio vascular, pero el 3 va a ser su expresión en el endotelio linfático. Su efecto celular es parecido, es migración y proliferación, y el efecto fisiológico en el receptor tipo 1 va a ser hematopoiesis, en el 2 angiogénesis y en el 3 linfanogénesis. También los ligandos van a tener una capacidad de unirse a receptores alternos dependiendo del contexto celular y pueden interactuar con correceptores como neuropilin 1 y 2. Estos originalmente fueron identificados como receptores involucrados en la guía neuronal. Bueno, el proceso va a iniciar desde la unión del ligando a su receptor, que va a producir la dimerización del receptor. Va a haber una fosforilación y así se van a generar múltiples residuos de tirosina intracelular y se va a generar la transmisión de la señal dentro de la célula. También la propagación intracelular de esta señal se va a traducir en diversas funciones endoteliales, como la proliferación, la supervivencia celular, la activación transcripcional, la migración y la formación vascular. A nivel del receptor también va a haber formación de diferentes parejas de dimerización y la afinidad de los ligandos puede contribuir a alterar las respuestas de la señalización. También se pueden llegar a activar otras vías como son la de proteína quinasa activada por mitógenos y la del fosfatidil inositol 3 quinasa. La activada por mitógenos, que es MAPK, por medio del factor de crecimiento endotelial tipo 2, el receptor 2 va a estimular la proliferación de células endoteliales y el fosfatidil inositol 3 quinasa tiene un efecto al mediar la supervivencia de las células endoteliales. Bueno, dentro de los ligandos sobresale el A, que es un potente factor angiogénico que va a estimular la proliferación de la migración y también va a actuar como un factor de supervivencia para las células que van a expresar el receptor tipo 2. Puede tener la capacidad de alterar la morfología vascular e incrementar la fuga vascular y va a tener un importante papel en el reclutamiento de las células derivadas de la médula ósea, afectando la quimiotaxis de los monocitos y las células inflamatorias del sitio tumoral. Lo más importante es que los valores elevados de la expresión del factor de crecimiento endotelial vascular A se han reportado en diversos tipos de cáncer y se ha asociado a un pobre diagnóstico. Otros ligandos, como el B, van a estar involucrados en la migración e invasión tumoral, y los tipos C y D van a estimular la linfanogénesis y posteriormente van a facilitar la diseminación de las células metastásicas. Vía delta-Notch, vía de señalización que involucra ligandos y receptores transmembrana. Establecen comunicación de corto alcance entre células adyacentes del mismo tipo o entre dos diferentes tipos de células. Las señales que se traducen a través de esta vía tienen una función esencial en el destino celular durante el desarrollo embrionario y en homeostasis tisular. En general regulan la promoción celular, diferenciación o inducen proliferación. Existen 3 ligandos delta-like 1, 3 y 4, 2 ligandos Jagged 1 y 2 y 4 receptores Notch 1 a 4. Los receptores Notch son grandes proteínas que contienen dominio extracelular compuesto por un gran número de repeticiones EGF-like. El dominio EGF 2, 1 a 30 es una región donde diversas mutaciones resultan en la activación de señales de la vía Notch. Receptores Notch cuentan con una región para la regulación negativa, NRR, y cuya función es proteger de la activación accidental en la ausencia de ligando. La unión directa de los ligandos delta Jagged a los receptores Notch
desencadenan eventos que favorecen la promoción de transcripción de genes blanco. En tumores y modelos preclínicos morinos, el ligando delta like 4 D114 es específica y fuertemente expresado en la vasculatura tumoral comparado con los vasos maduros alrededor del tejido normal. La activación Notch mediante la sobreexpresión de D114 activo produce en las células tumorales vasos ramificados que carecen de brotes. Recíprocamente, la inhibición de D114 produce vasos tumorales aberrantes que se asocian con menor perfusión tumoral y menor crecimiento. Vía de la angiopoyetina. Las angiopoyetinas son una familia de ligandos que emiten su señal a través del endotelio específico para el receptor tirosina sinasa TIE2. TIE1 y TIE2 cuentan con una estructura extracelular similar y la región citoplasmática de ambos receptores contiene un dominio tirosina sinasa dividido. Existen 3 angiopoyetinas, angiopoyetina 1, 2 y 4, que se unen a los receptores TIE2. En el adulto, la angiopoyetina 2 no se expresa en las células endoteliales, pero su expresión es elevada en vasos angiogénicos. La combinación de la expresión de angiopoyetina 2 y su aparente función como un antagonista de TIE2 lleva a la hipótesis de que la angiopoyetina 2 es inducido en células endoteliales de remodelación para debilitar el efecto estabilizador de la angiopoyetina 1 TIE2, provocando nuevos brotes vasculares o regresión. Como cualquier otro receptor, tirosina sinasa TIE2 es llevado a fosforilación. Una vez fosforilado, recluta y activa una variedad de proteínas citoplasmáticas que inicia el proceso de transducción. El primer efecto biológico, al parecer, es la inhibición de la vía de apoptosis mediante la activación de la vía del PI3K-AKT. Cabe mencionar que comparando directamente con el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento de fibroblastos, la angiopoyetina 1 es un activador más potente de AKT. Se sabe que el factor de crecimiento endotelial vascular promueve los brotes de angiogénesis y vasculatura permeable. La angiopoyetina 1 favorece el alargamiento de los vasos en ausencia de brotes. Sin embargo, este efecto es limitado en la mayoría de los tejidos normales. En lo que corresponde a la angiopoyetina 2, los hallazgos sugieren que actúa como un factor proinflamatorio, tal vez mediante la inhibición de la señal del TIE2, sin especificar si actúa como un factor desestabilizador o protector por su efecto agonista-antagonista. Aún así, la expresión de angiopoyetina 2 conlleva la regulación de la vasculatura tumoral, por lo que cuenta con un papel importante en la angiogénesis. Y por último, la vía de la TGFP. Solo 2 miembros de esta familia, compuesta por ligandos multifuncionales, están involucrados en la angiogénesis: ALK1 y endoglina. Esta última se encuentra expresada en el endotelio tumoral en diversas neoplasias, como mama, próstata y cérvix. Esto aparentemente conlleva un factor pronóstico. La expresión de ALK1 en la vasculatura normal es baja, pero se incrementa en la neoformación vascular. Estos datos sugieren que tanto la endoglina como el ALK1 se consideran buenos blancos moleculares. Bueno, en resumen, se puede mencionar que existen 5 sistemas que se involucran en la angiogénesis. Una parte iniciadora de la angiogénesis tumoral es la expresión del factor de crecimiento endotelial vascular mediado por hipoxia de las células tumorales. Estos ligandos del factor de crecimiento endotelial vascular proveen una activación de las células tumorales a la vasculatura mediante la interacción con sus receptores en las células endoteliales. Subsecuentemente, la mayoría de estas señales descritas actúan dentro del comportamiento vascular a lo largo de las células endoteliales o entre las células, así como la región perivascular. Para cada una de estas vías se encuentran involucradas múltiples ligandos y receptores, lo que podría servir como terapias dirigidas para el bloqueo del proceso de la angiogénesis.